Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien por Hola, ahí? guapa. ¿Todo bien? ¿Y por ahí qué tal? Muy bien, todo bien también. Una semana más para poder comentar nuestro cafecito y nada, con ganas de empezar a compartir el tema de hoy. Pues ¿Qué vamos a genial. hablar de? Pues vamos a hablar de sumisión. Sumisión. Vamos a ver qué La da el tema. Yo creo que sumisión. va a dar bastante ese tema. Una palabra que a las mujeres nos suena mucho. Sí, yo creo que las mujeres está más establecido, ¿no? A nivel de la cultura, durante muchos años de ser sometidos y de ser sometida, pero a mí me gusta hablar a nivel de ser humano, tanto hombres como mujeres y masculino y femenino en la misma magnitud. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ha sido lo que me ha venido a Pueblos la cabeza. sometidos, mujeres sometidas durante muchos años Sí, y todo a través de creencias normalmente religiosas o creencias ideológicas, ¿no? ujú, sí. Y creencias familiares, claro. Las creencias son la madre de tantas cosas. Sí, pues Pues vamos nada, a adentrarnos en ello para ver si conseguimos ver cuáles son las emociones también que está por detrás de la sumisión al final del café. Vamos a ir abriendo y viendo la sutileza también, ¿no? Últimamente en mis vídeos aparece mucho la palabra sutileza porque realmente las grandes transformaciones para mí son sutiles. Entonces veo mucha bueno, sutileza en todo lo que hacemos, con nuestra mente, con lo que pensamos, cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Esto es todo muy sutil, ¿no? Y la línea entre el ego y el ser también es muy sutil. Entonces está saliendo, lo pensaba el otro día, yo caray, está saliendo la palabra sutileza constantemente, ¿no? Y yo creo que la sumisión tiene mucho de sutileza también cuando vamos profundizando cada vez un poquito más en ella, ¿no? Pero bueno, te sí. dejo qué vas a decir. No, no, nada, que sí, que estoy de acuerdo. De hecho, muchas veces somos sumisas o somos sumisos y ni siquiera somos conscientes de que lo somos, porque el grado de sutileza es tan fino que ni siquiera tú te das cuenta de que te estás sometiendo a algo, ¿no? Uh -huh. Es que yo lo que pensaba el otro día, cuando estuvimos pues eso, comentando a ver de qué podíamos hablar, cuando vi la palabra sumisión, automáticamente no sé por qué me dio como por analizarla, ¿no? Por decir, bueno, sumisión, o sea, ¿qué quiere decir en realidad esta palabra, ¿no? Entonces, por un lado veía su y por otro lado veía misión. Y entonces se me encendió la luz y dije, claro, digo, vamos a ver. O sea, en realidad todos venimos aquí con una misión de vida, cada uno con la suya, ¿vale? Y de alguna manera yo creo que la misión que tenemos es descubrir cuál es la misión que tenemos, Uh -huh. ¿vale? Entonces, la palabra sumisión en realidad, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que estás influenciada bajo una misión que nos bajo su misión, la misión de alguien, la misión de otro, con lo cual tú no estás llevando a cabo tu misión de vida, sino que estás de alguna manera condicionado por la misión de vida de otra persona o de otra situación. Vale, Uh -huh. entonces dije, claro, es que al final someterse es no vivir cada uno su propia vida, es estar condicionado por cosas externas, ¿no? Exactamente. Entonces me hizo Ah, qué gracia la bueno. asociación, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero la misma palabra ya te está hablando, ya te está diciendo, Sí, ya te estamos está dando información. sí, y muchas veces no, la palabra ya te da información porque ya tiene una cadena, ¿no? Una carga emocional y también ideológica y también, bueno, toda la parte de descripción de la palabra en sí misma, ¿no? En toda su descripción, tanto gramática como fonética, etcétera. Pero realmente me hace gracia cuando lo decías, porque al inicio hablábamos de la sutileza, ¿vale? Y de que muchas veces nos sometemos a nosotros mismos y no lo vemos. Ok. Y después ves la palabra sumisión y está obvia, sumisión. Y me gustó mucho porque es sutil, pero es obvio. Entonces, la persona que está sometida normalmente no lo sabe conscientemente, pero todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, es obvio, pero tú no lo ves. Y eso pasa en casi todas las programaciones. Cuando tú estás dentro no eres capaz de verlo, necesitas salir para poder verlo, ¿no? Entonces, casi siempre tenemos situaciones en las que toda la familia sabe una cosa
y la persona no lo sabe. ¿Cuántas veces en consulta he atendido personas con cánceres que la información que estaba por detrás era no ser hija de su padre? Y todo el mundo hablaba en la familia esa posibilidad, pero ella ni lo había escuchado o sus oídos se cerraban en ese momento porque no estaba preparada para eso, ¿no? Ni lo sospechaba. Y por fuera sí se ve. Entonces esa sutileza también en la palabra me parece que encaja perfectamente en lo que queremos transmitir hoy en el vídeo, ¿no? En el café. La importancia de lo que dices también es que cada uno, como bien comentas, tenemos nuestra misión de vida y un aprendizaje. Como decimos tantas y tantas veces en otros cafés, venimos a aprender a ser ese ser humano con esas condiciones y esas informaciones. Y luchamos tanto por no ser aquella Rocío, aquella Maribel o aquel Pepe que hemos venido a ser, que esa lucha es lo que nos hace resistirnos a lo que realmente es nuestra misión y a lo que es nuestra transformación. Hay muchas personas que me preguntan, Rocío, ¿cómo yo puedo llegar a mi misión de vida? Venciendo esto, la misión de vida no es algo solo espiritual o algo de hacer algo de cambiar el mundo, es cambiarte a ti. Cuando tú te cambias tú y cuando tú te integras en ti, te cambias. Entonces, el ser uno mismo es nuestra misión y es el ser uno mismo está en la misma balanza de amarse a uno mismo, porque solamente puedes ser cuando te amas. Entonces, ser tú mismo es el gran problema y eso nos trae una cadena de comportamientos, ¿no? Dentro de nuestras actitudes, de nuestras acciones y por lo tanto de nuestro ego. Y cuando entramos en ese ego y en ese comportamiento, aparecen diferentes situaciones que podemos ir abriendo ahora, ¿no? Sí, yo creo que de todas quizás la sumisión más sutil es la que tenemos con nuestro ego, nos sometemos a nuestro ego. Tú tienes tu ego, que es tu personaje, con unas determinadas características con el que te identificas plenamente, porque yo soy así, yo pienso así, estos son mis fundamentos, son mis bases de vida, y a mí no me mueve nadie de aquí, ¿no? Y muchas veces, simplemente por el hecho de defender ese papel y ese personaje, te estás sometiendo, porque estás impidiendo que a lo mejor tú te puedas estar desarrollando en otros aspectos de tu vida, ¿no? Pero no, es esa rigidez, ¿no? Y no deja de ser una sumisión. Pero esa sí que es muy sutil, porque ahí sí que nadie te va a venir a decir, oye, tú te estás sometiendo, te estás autosometiendo. No, eso no te lo va a decir nadie. Claro. Eso eres tú el que tiene que reconocer, ¿no? Sí. Entonces, realmente ese ego y ese personaje es el que nos separa, ¿no? Nosotros somos en nuestra totalidad un ser divino, tenemos este personaje y tenemos lo que hemos venido a hacer, nuestra misión, que está un poco más allá. Entonces, ese transitar por ese ego, realmente nosotros nos sometemos a él porque tenemos profundo miedo a encontrar quién somos, no sabemos cuál es el camino, porque desconectamos de nosotros mismos para poder encontrarnos, realmente esa es la misión. Desconectar de nosotros para poder encontrarnos a través de nosotros y superar y trascender ciertas emociones e informaciones que están ahí en ese aprendizaje del camino, ¿no? Y es así, realmente la única sumisión es esa que acabas de decir, es la del ego, de nosotros hacia el ego, porque es donde realmente nos sometemos porque tenemos, en principio, miedo. Para mí la sumisión, lo que está por detrás de una persona que se somete es miedo. Y muchos de los que nos escuchen pueden pensar, claro, la persona, imagínate, la mujer está sometida por el marido, le tiene miedo al marido. No le tiene miedo al marido. Al marido le puede tener rabia, le puede tener odio, le puede tener hasta tristeza, sentirse triste porque no era la persona que ella pensaba que era, pero en el fondo todo eso es la parte que está ahí dentro para esconder el ser ella misma y el potenciarse ella misma, salir de ahí. Entonces ella se tiene que enfrentar a su ego, que es materializado en este hombre que la somete, porque ella se somete, porque ella no se permite ser ella misma, ¿no? Y eso no lo hablo desde una forma banal, ni cuando hablamos, porque a veces puede dar confusión cuando solamente escuchan esta parte de los vídeos, ¿no? O vídeos pequeños o este vídeo. Se puede confundir pensando que para nosotros el victimismo no existe, que es banal el sufrimiento del otro. No, realmente es un sufrimiento muy profundo.
lo que estamos hablando es de lo que hay por detrás de ese sufrimiento para poder salir del sufrimiento. Mientras ella se siga excusando de que es, ella o él se sigan excusando de que es sometido, de que es víctima de la circunstancia, del marido, de la mujer, del padre, de la madre, de quien sea, no va a conseguir avanzar y ver realmente cuál es el miedo que está por detrás de la sumisión. ¿A qué tengo miedo realmente? ¿Qué ocurre si yo salgo? Y muchas personas no quieren salir de una relación porque pierden el estatus social, porque el marido o la mujer, en este caso, pero normalmente en la sociedad es más veces el marido, tiene dinero y ella no tiene el mismo estatus social que sin él, o el que dirá la gente, pues si yo me separo o si yo, porque no se acepta, aunque se acepta cada vez un poco más. Hay una parte de creencias sociales muy arraigadas, ¿no? Entonces, no es lo correcto. ¿O qué dirá si no el hijo, ¿no? El hijo también se somete a los padres muchas veces por querer conseguir alguna cosa o querer conseguir o tener miedo a empezar su vida y por lo tanto se someten a las reglas a veces abusivas de un padre para conseguir de otra manera. Pero realmente eso es lo que aparenta. Por detrás hay mucho más, ¿no? Hay un miedo, como bien decías al principio, a ser tú mismo, a realizar tu misión. Totalmente, sí, sí, eso está claro. Bueno, si es que al fin y al cabo también la sumisión lo que te está, o sea, es lo que hablamos siempre, ¿no? El otro no existe. Entonces, tú no puedes hacer responsable a nadie de que te estés sometiendo a algo, ¿no? O sea, en realidad eres tú el que estás manteniendo esa sumisión porque de alguna manera, en algún punto, tú estás obteniendo algo positivo para ti a cambio de su sumisión, aunque no sea consciente, ¿vale? Y algo positivo para ti puede ser lo que estabas comentando antes, ¿no? El tener una excusa para no enfrentarme a mí mismo, para no afrontar lo que tengo que resolver, para no empezar a ser quien de verdad soy, porque a lo mejor pues no confío en mí, o porque creo que no valgo la pena, o por, yo qué sé, por mil cosas, ¿no? O simplemente a lo mejor para seguir manteniendo o sea, para sentirme incluida, perdón, para sentirme incluida dentro de una organización social o de una organización familiar, ¿no? O sea, a lo mejor yo me estoy sometiendo a un matrimonio que no me gusta, que estoy fatal, pero yo qué sé, a lo mejor mis padres los mato de un disgusto si yo me separo. Y entonces, bueno, pues ya tengo ahí la excusa para seguir, ¿vale? Seguir sometida a esa situación que en realidad no quiero, pero yo argumento que es porque no quiero que mis padres les parezca mal, cosas de esas, ¿no? O sea, el no salirme del plano, ¿no? Muchas veces hacemos eso y nos sometemos constantemente a todos los niveles y no nos damos cuenta. Nos sometemos a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel educativo, a nivel cultural. Nos sometemos, pero porque ya nos crían así desde pequeños. Sí, pero volvemos a esa expresión. Nos volvemos a esa expresión de siempre, nos crían así desde pequeños, porque realmente eso está en la sociedad. Tenemos ese inconsciente individual y un inconsciente colectivo que trabaja a través del miedo. Realmente nosotros nos sometemos por miedo, porque si tú eres tú misma, lo hablábamos en el vídeo de los miedos, cuando tú te conectas a ti mismo, no tienes miedo. No existe miedo, porque nada te puede hacer daño, porque eres tú, no, todo depende de ti. Entonces, el someternos en sociedad o individual o en familia tiene mucho que ver con ese miedo de ser uno mismo, de no saber qué hacer. Y eso nos lleva de la mano a una no responsabilidad de nuestros actos y a siempre necesitar culpables. Por lo tanto, siempre que estamos en culpa y victimismo, porque en el momento en el que yo necesito un culpable es porque yo me considero víctima. Y en el fondo yo soy una víctima de ese ego mío y de esa persona en la que yo lo proyecto, pero al mismo tiempo yo soy culpable y estoy cargando mi victimismo a otra persona, por lo tanto estoy haciéndolo víctima de mí. Entonces es un círculo de miedos, entonces nos perdemos en el miedo, ¿no? Y eso nos lleva a infinitas misiones, a infinitas formas de verlo. Y un poco lo que queremos hacer en este café, igual que cuando nosotros hablamos, nos vienen informaciones, porque es algo que no preparamos nunca, ningún tema, ¿no? Empezamos a hablar y es lo que nos viene en función de todas las experiencias propias y de consultas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empezamos a observar la sumisión, ves que a mí me ha encantado la sumisión,
porque ves claramente que es nuestro desenfoque de ser nosotros mismos y nuestra irresponsabilidad. Y es la base de nuestra culpa y de nuestro victimismo. Entonces, es ego puro. Lo que pasa que, ahora, volviendo a la sutileza, muchas de las personas que nos están escuchando, a mí me gustaría que nos preguntemos, ¿dónde nos sometemos? ¿Dónde yo estoy sometido, sometida? Algunos de ellos ya estarán escuchando el audio y estarán diciendo, caray, yo me sometí, claro, yo estoy sometida a mi padre por esto y por esto. Pero realmente por detrás de eso, ¿cuál es el miedo verdadero? ¿Quién es tirano en tu vida y quién consideras tirano en tu vida? ¿Qué te está haciendo? Y realmente tú allá adentro, en esa voz tranquila interior, sabes que tú puedes hacer algún cambio. Lo que te pongas en el medio son las excusas para explicarlo. Y eso me lo encuentro en consulta constantemente. A la hora que llegamos, a la hora de la verdad, de ir hacia adentro, es no, pero tú no me estás entendiendo. Yo sí, yo te entendí. No me estás entendiendo. Es que si le digo eso a mi padre, yo no, es que no existe. Eres tú contigo mismo. Háblame de lo que sientes. Tú no tienes que decirle a tu padre o a tu madre o a tu marido cómo él tiene que vivir, cómo él tiene que cambiar. Tienes que dejarle ser. No tienes que excusarte en él para tú no ser. Y después ser sometido. Porque en el fondo nada sucede si tú no lo permites. Entonces, si lo permites, normalmente el ser humano lo permite para algo. Claro. Por supervivencia, por diferentes situaciones. Hay diferentes escalas. Pero allá en el fondo estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿para qué yo me someto? ¿Y en qué situaciones yo me estoy sometiendo, no? Pensando en eso, si tú buscas sobre la palabra sumisión, lo primero que aparece es el género femenino. Es como que la palabra sumisión está directamente colocada a la mujer como sumisa en diferentes, como hablábamos, ¿no? En diferentes características, diferentes evaluaciones. Y algunas de ellas también sexuales. Y cuando lo lees y lo ves, puedes decir, caray, cómo es una información machista, cómo está declarado el mundo parece más machista. También me gustaría que muchas mujeres pensasen en cuánto ellas se someten, y muchas amas de casa y muchas personas casadas hace años, dependiendo de cada una de las personas, porque aunque no, yo lo que veo en gente joven, que parece que es más rebelde, que no se somete a la pareja, dentro, entre cuatro paredes, es lo que la madre que se sometía y que ella acusa a la madre de ser sumisa, ¿no? Es la misma, en el fondo se relacionan de la misma forma, aunque aparentemente sea mucho más rebelde, a nivel de sentimientos la gente se somete de la misma forma que fue heredada. Entonces, y también ves la connotación sexual de la palabra sumisa. Una mujer sumisa, una relación con una relación sexual sumisa. Vale. Y te quedas pensando en esto y yo me he encontrado muchos cánceres de útero y de pecho con situaciones en las que yo le preguntaba a la persona, ¿por qué te sometes a tu marido? No, yo no me someto. Yo no estoy sometida. Sí, eres sumisa, porque no puedes ser tú misma, porque no puedes irte con tus amigas 2 días o tomarte un vino o ver la televisión cuando te apetece sin tener que ser el mismo canal que él o salir a pasear tú sola, porque no puedes ser tú. Y muchas de las personas lo ven además en connotación sexual también, siempre está unido tal vez a una relación sexual más sumisa, y hay un juicio sobre esa libertad sexual, ¿no? Entonces, muchas de las creencias que están por detrás es, si yo hago esto sexualmente es que soy una cualquiera, soy una prostituta. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Entonces, a veces me dicen, ¿cómo así? Y le digo, sí, es decir, ¿la prostituta qué hace? Pues vende su cuerpo por dinero, yo no. ¿Seguro que no? No, claro. Porque ¿cuántas veces tú te acuestas con tu marido y no quieres acostarte? Y no te separas porque... ¿Lo qué? Que hay muchas maneras de prostituirse. Exactamente. No tiene por qué implicar siempre la sexualidad. No, cuando tú no eres tú misma te estás prostituyendo. Te estás vendiendo. Con la intención positiva que tú decías antes, con esa versión positiva. Entonces, te estás prostituyendo en el sentido de que tú estás vendiendo quién eres, no estás permitiéndote ser tú misma y lo estás condicionando al otro. Y muchas veces por estatus social, otras veces por comodidad, otras veces por miedo a la situación. Sé que cuando digo comodidad irrita mucho,
Porque en el momento en el que dices, estoy sufriendo y me dicen que soy cómoda, eso irrita mucho, a mí me irritó mucho al principio, ¿no? Cuando yo veía y decía, caray, si yo estoy sufriendo y soy yo la que hago todo esto, y aún por encima me dicen que, ¿sabes?, la responsable de todo. No quieres aceptarlo, pero si te duele lo que estás escuchando, es que está ahí lo que tienes que trabajar, ¿no? Claro. Y realmente estás abriendo ese campo. Entonces, el ser sumiso es, en el fondo, vender quién eres tú a la Es voluntad del otro. prostituirse emocionalmente. Exactamente. Y cada vez que decimos no, que decimos sí cuando queremos decir no, nos estamos sometiendo. Claro. Pero Sí. seamos sinceros, porque tú puedes hacerlo, pero tienes que ser sincero. Tú puedes someterte, pero tienes que ser consciente de Claro, que te sometes. claro, lo tienes que hacer porque realmente quieres hacerlo. Claro. Sí, Al final es ser coherente. y si no quieres hacerlo y quieres abrir una puerta para poder llevarlo, es ser coherente de decir, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer no porque sea bueno, lo voy a hacer porque quiero esto. Exacto. Claro. Es muy diferente. Cuando tú Pero te no reconoces, autoengañarte. exacto, No autoengañarte. y te responsabilizas de lo que estás haciendo, porque muchas veces nos sometemos pensando que es por amor y es totalmente inconsciente. Pensamos que, no, como yo quiero mucho a esa persona, no voy a decir tal cosa. No, no voy a decir eso porque voy a crear un clima malo. No, porque si no puedo perder. No, entonces te vas sometiendo, pero eres tú Tú quien mismo te te vas poniendo somete. las excusas, claro. Exactamente. Eres Y tú. normalmente las separaciones se dan cuando tú no eres tú mismo. En casi todos los casos que he acompañado de divorcio, de pareja, cuando hablaba con uno, cuando hablaba con otro, él me decía, yo les llegaba a preguntar, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Qué es lo que no te daba? ¿Qué es lo que faltó? Y era siempre, él me decía lo que ella había negado de ella misma y ella me decía lo que él había negado del mismo. ¿Por qué? Por un Porque, ejemplo. ¿cómo? Que pongas un ejemplo. Por ejemplo, imagínate un caso, una persona que era muy sexual, muy activamente sexual, y decide, se enamora de esta pareja, de este chico, y ella piensa que si ella sigue siendo tan sexual, él puede pensar que ella es una cualquiera. Entonces, ella empieza a frenarse totalmente, sexualmente, y ser cauta, ser la mujer que ella pensaba que correctamente a nivel sexual debía hacerse, y con todo lo que eso implica, ¿no? Porque cuando una persona es muy activa sexualmente, tiene otras características también en su carácter que la llevan, entonces cuando reprimes sexualmente también te reprimes a nivel emocional. Entonces, bueno, no fue ella, no era ella, ya no mostraba quién era. Motivo de separación 10 años después. Cuando ya viene en consulta, empezamos a hablar, y yo veía claramente en la información de ella esa sexualidad, pero ella lo había negado tanto que ya casi ni se acordaba. Entonces, llegó un momento que el motivo de separación es que las relaciones sexuales no eran buenas. Ella era muy cauta para él y él quería experimentar cosas nuevas. Pero ella, como se había negado tanto, no podía decir que ella era. O ella creía que no podía decir. Eso es un ejemplo más obvio, muy obvio. De decir, yo negué lo que fui y era lo que él buscaba. ¿Ok? Pero siempre es así. Las parejas cuando se encuentran buscan en el otro lo que tienen que curar en ellos. Y normalmente al principio es lo difícil porque es lo que negamos. Otro ejemplo de un caso en el que la chica se quería separar de él del marido, porque el marido era muy bueno. Entonces ella no decía esto, ella decía que era porque él no tenía carácter, porque él no corría detrás de las cosas, porque él no era una persona activa para buscar las cosas, que él era muy bueno, pero que ella no se encontraba protegida por el... Y él tenía una información de violencia muy fuerte en el clan, en la familia, donde el hombre era muy machista y abusaba mucho de la mujer, muchos abusos. Entonces él se reprimió totalmente y reprimió esa fuerza por ese gesto. Y ella tenía en el padre
un hombre de mucho éxito en los negocios, de mucha fuerza, pero totalmente dominado por la mujer. Entonces, ¿qué ocurría? Ella reprimía, ella buscaba el padre, pero quería un hombre que se posicionase. No le servía un hombre bueno, un hombre sin carácter. Entonces, y él reprimía el carácter porque quería el amor de la madre, el amor de la mujer. Entonces, uno al otro no se permitían dejar salir su sombra, no se permitían curar esta sombra y se estaban negando uno al otro. Pero esto siempre se da así. Yo no soy, porque en la mayoría de los casos, cuando estamos enfocándolo ahora en relaciones, pero esto pasa con hijos y con padres. Nos encontramos con lo que tenemos que curar dentro de nosotros, esa proyección, entonces la anulamos. Pero cuando nosotros no somos nosotros mismos, el de enfrente tampoco consigue serlo, tampoco lo es. Está vibrando lo mismo que nosotros. Entonces también lo está reprimiendo. Entonces la separación viene por eso, porque no estamos consiguiendo ser nosotros mismos. Lo que pasa es que el de enfrente necesita esa parte de mí que yo reprimo para él poder ser. Entonces, para eso estáis juntos, para eso os habéis encontrado. Exacto. Entonces, cuando nos sometemos a nuestro ego y no nos permitimos ser, o nos sometemos al otro, realmente estamos en un ciclo vicioso donde no nos permitimos ser ni permitimos ser a nadie. Porque unos a otros nos alimentamos esa sumisión, nos alimentamos ese ego, ¿no? Claro, es que además al final esa separación lo único que está mostrando, está enseñando es la separación interna de cada uno de los componentes de la pareja. O sea, si tú estás separado de ti mismo, ¿cómo puede ser que aguantes el estar unido a alguien? Es imposible. Exacto. Entonces la separación, al final las parejas se rompen porque están mostrando internamente cómo está cada uno de los componentes. Exacto. Y cuando llega la otra parte, que es individual, y muestra la individualidad, o tú das el salto y muestras quién eres, y entonces acompañas y abres un camino de una relación diferente, o te quedas, te postras y te quejas de tu victimismo y de tu sumisión porque el universo o Dios o quien sea para cada uno no te manda la solución al problema. Cuando realmente la solución la tienes tú en ti, porque solamente tú puedes llegar a esa acción, ¿no? A no someterte a tu miedo. Realmente detrás de la sumisión es miedo, miedo a la acción de ser yo mismo. Y las emociones sociales que nos vamos a encontrar en el medio, las emociones que van a estar de nexo entre el ego y mi sumisión, van a ser la rabia y la tristeza casi siempre, porque yo me tengo que... La persona se rebela contra aquella persona que lo somete, pero en el fondo no observa que es él sometiéndose en looping con él mismo, porque él no se impone, porque él no dice, no grita quién es, no habla quién es, ¿no? Entonces, en las relaciones pasa eso y en padres e hijos también, porque los hijos nos traen a los padres la información a nosotros integrar, los deberes no hechos, ¿vale? Nos dicen, lo ponen ahí en pantalla, unos en forma de problema, del mismo problema que nosotros, y otros con la solución, que nos irrita profundamente ver muchas veces. La mayoría de los casos de mujeres muy sumisas y maltratadas tienen hijos o hijas muy rebeldes. Claro. Que se revelan todo lo que la madre no se está consiguiendo revelar. Claro, y ellas les están mostrando toda la rabia reprimida por parte de la madre. Exacto. Desde bien pequeños, niños bien pequeñitos. Entonces, a mí me fascina, ¿no? Porque ves claramente cómo la información se mueve, esa energía. Entonces, esa energía, la energía no se destruye no se desaparece, ni nace, se transforma. Por lo tanto, se está transformando, entonces va de una forma a otra, pero es la misma energía, es la misma emoción, con tonalidades diferentes, presentándose de forma diferente para ser entendida. Entonces, el problema del niño que está todo el día con rabia, la madre se calla todo, no dice nada. Y además tiene un gran problema, el foco de ella, si tiene 4 hijos, es aquel niño que está todo el día diciendo y ella lo quiere someter. Normalmente queremos someter a ese niño, porque es el que me da el problema, y es la madre la que somete. ¿Por qué somete? Porque le está mostrando lo que ella tiene que hacer y ella no consigue.
su miedo a ser ella misma. Claro, es que cuando alguien te está mostrando lo que tú tienes que resolver, cuando alguien te lo está enseñando tan claramente, te lo está mostrando, uff, eso, madre mía, esto no es fácil aguantarlo, ¿eh? No. Eso no es fácil aguantarlo. O sea, tienes que ser muy consciente de que realmente tienes algo que trabajar en ti y tienes que estar muy con esta visión para poderle dar una lectura a eso, de decir, bueno, a ver qué es lo que tengo que aprender de esto, ¿no? Porque si no, lo habitual de la gente normal y del día a día y de la gente de la calle es eso. O sea, cuando alguien está mostrando algo que realmente es algo que esa persona debería trabajar porque le está suponiendo un problema, pero no lo soporta. La gente ataca, pero vamos, saca la escopeta y... Ataca, sí, ataca o se reprime, ¿no? Porque normalmente para que una persona acepte lo que no quiere ver, tenemos la costumbre, ¿no? No tiene por qué ser así. Bien Pero a decías, lo o mejor se bien, reprime, a lo mejor ¿sí? se reprime, pero lo critica, Sí, lo sí, no, juzga. no. El Aquí tema me es refiero a juzgarlo. el tema es el juicio. Normalmente tú juzgas aquello que no te gusta porque no quieres, no tienes capacidad de verlo, te reprimes o lo atacas directamente, o lo atacas abiertamente y hablas y dices, o lo juzgas escondidamente. Eso también de forma escondida, es decir, en pequeño comité. Ah, no, pero no digas, no escuches mucho eso, que está un poco loca, ¿no? Realmente, y además eso lo viví desde que empecé a compartir mi historia y fue un aprendizaje que ahora puedo compartir un poquito sobre eso. Pero cuando dices eso del ataque, hay personas que o bien necesitan abrir la mente para un autoconocimiento, pero en la mayoría de los casos es por situaciones límite, en los que tienes que abrir la mente sí o sí, porque tienes una enfermedad, porque tienes un hijo que lo está pasando mal, porque ya has llegado a tu límite, ya insististe tanto en hacerlo de tu forma egoica que ahora tienes que abrir la mente a algo más, ¿no? Poco a poco eso se está abriendo más, poco a poco se está teniendo más conciencia también a nivel de salud mental y entender que la salud mental existe, que no es tema de locos. Eso se está abriendo de una forma diferente, de forma que lo que antes era solo autoconocimiento de unos pocos, ahora es algo que se expande, en muchos casos por sufrimiento y en otros casos por quererse conocer. Y que no deja de ser la prevención de lo que pueda suceder, porque cuando te adelantas a la información, tú puedes no tener una enfermedad que ibas a tener dentro de unos años porque te has adelantado, te has conocido y no has permitido que de tu campo energético y de tu campo de información se materialice en tu cuerpo físico. Entonces, para mí la prevención de las enfermedades es esto, es ir por delante de la información. Hay una pequeña lucha en mí para saber plasmarlo, que puede ser como no proyectar, es decir, si yo ya sé que tengo en mi genética esta información, si yo hablo de ella o me conecto con ella, la puedo proyectar. Pero si yo la resuelvo emocionalmente, no tengo por qué proyectarla. Entonces, la Claro, información antes de materializarse en mi cuerpo físico como síntomas, siempre va a estar en mi campo de información y en mi campo energético. No solamente somos esto que vemos, hay mucho más antes. Entonces, poder trabajar eso nos hace prevenirnos. Y me parece muy importante que abramos nuestra mente antes de llegar al límite. Para mí, un poco mi misión desde mi cura, desde mi cura y mi proceso ha sido esa. Llegó un momento que yo sí, dije, ¿qué hago con todo esto? Ha sido un cambio muy grande en mi vida. Después se acercaban personas y al principio me pedían consulta. Yo pensaba que no podía acompañar, que no tenía conocimientos para esto. Poco a poco yo iba viendo los cambios en la gente y yo iba diciendo, caray, pero ¿qué es esto? Entonces me tengo que poner muy en serio porque tengo una mente analítica en el fondo, controladora, ¿no? De querer dar lo mejor y decir, no, déjame buscar bases, apoyarme, entender lo que está sucediendo en mí para poder llevarlo a otros, ¿no? Y eso me fue llevando a ir abriendo más la mente. Pero desde el fondo siempre fue como misión eso, pero para yo llegar a ese punto, la lucha de sumisión interna que yo tuve, que proyecté en tanta gente, fue inmensa. Fue de 20 años de sufrimiento duro. Y era sumisión, era vivir la vida de los otros por tener miedo a vivir la mía, por no creerme capaz de asumir ciertas cosas ni creer que yo podría hacer. Es decir, el miedo viene de la mano de la desvalorización, de creer que no eres capaz de asumir tu misión de vida, de asumir quién eres, porque realmente nos da mucho más miedo ser nosotros que
que ser el personaje. El personaje ya casi viene escrito en nuestra genética. No tenemos que hacer mucho, tenemos que ir con él. Pero en el fondo sabemos que no somos eso. Ese es el sufrimiento, saber que no eres eso y que estás viviendo situaciones que no dependen de ti, aparentemente, ¿no? Cuando no es así. Claro. Cuando no es así. Y es una situación que te va dando. Yo me acuerdo que al principio, para mí, hablar de cualquier este tema o del método o de irme profundizando en él, era un vértigo. Era pensar cómo yo voy a hablar de esto. Primero van a pensar que estoy loca. Entonces, era colocar el foco de decir, no querer estar loca o no, loca no es la expresión, no me considero loca, pero no entendida, ¿no? Y me acuerdo la primera charla que di, que había unas 170 personas, 180 personas, estaba lleno. Yo me acuerdo que entré en la sala y estaba todo lleno y le dije al director de la universidad que era, le dije, no es aquí. Y él me dice, sí, esta es la sala. Y le digo, no puede ser eso. Me dijo, sí, están esperando por ti. Y yo le dije, no, están locos. Y yo, ¿a qué vienen? Dice, a escucharte. Yo pensé que era un grupo de un café, que iba a ser unos 10 o 12 allí, iba a hablarles, ¿no? Y cuando me vi con toda aquella gente, entonces me acuerdo de la sensación de al final, que fue genial, porque era una charla de 1 hora y estuvimos 4 horas respondiendo preguntas en directo y en vivo, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y entrando en los casos de las personas y demás. Y yo me acuerdo que observaba y yo decía, caray, he cambiado. Yo me daba cuenta de que he cambiado. ¿Por qué? Porque antes me importaba mucho lo que dirían de mí y ahora estoy en el amor de la entrega y no estoy ni preocupada de lo que están pensando, porque es mi verdad. No estoy contándoles algo que estudié o algo que leí, será o no será, era mi vida. Entonces vi en aquel momento mi cambio, ¿no? Que yo era una persona, yo soy una persona muy tímida, fui siempre muy acomplejada, con muchos miedos. Y en aquel momento dije, caray, no me preocupó ni mi físico, ni mi forma, me preocupaba llegar a las personas y estar, que es lo que realmente me gusta. Claro, porque estabas Pero compartiendo. cuando salían la gente, salían las personas, y había una lista, había unas 20, 30 personas esperando para que hablásemos. Y cuando salían unos señores y oí el comentario y decían, esta debe ser de una secta porque está más loca. Y yo escuché el comentario. Y claro, ya el ego te coge de nuevo, ¿no? Me acuerdo que era bueno, cerca de Madrid. Yo me quedé con aquello, yo seguí respondiendo en mi auge, pero cuando llegué a casa, después de unos días, venía aquello. ¿Será? Y no será, venía de nuevo ¿Por qué cuento esto? Porque cuando nos sometemos a nosotros mismos, el juego del ego es así. Primero te somete mucho tiempo, después te das una escapadita, después vuelves a someterte, vuelves a los miedos. Entonces, siempre está así, es muy sutil, tú vuelves de nuevo a ese punto. Y en el fondo es egoísmo, porque cuando tú tienes algo a dar a la gente, a contribuir con el otro, porque a ti te sirvió, porque es tu verdad, y tú das tu verdad, es una entrega de amor, entonces tú no puedes en ningún momento pensar en ti. No puedes bloquear esa información por algo egoico, por algo tuyo de tu estatus, porque estarías bloqueando realmente esa entrega de amor que ni me corresponde. Simplemente no dejamos de ser canales de información, ¿no? Y además es que le estás dando fuerza al ego en ese momento, porque le estás dando la razón. Exacto. Quiero decir, Estás conectando porque claro, si tú te estás bloqueando a ti mismo y no te estás entregando, no te estás permitiendo ser tú, es porque tienes una creencia sobre ti mismo, que es que no valgo, no sirvo, soy menos que los demás, lo que sea. Pero es que todos esos pensamientos, quien los tiene en realidad es el ego. Exacto. Con lo cual, yo, si le hago caso, estoy todavía separándome mucho más de mí. Exactamente. Y por miedo a ser tú mismo. Volvemos a lo mismo. Por miedo, claro, porque detrás de toda esa careta hay algo más. Exacto. Entonces yo seguí haciendo mis cosas como sigo hasta ahora y hubo un momento en el que yo podía venir a Brasil o no para traer esa información, pero tampoco tenía equipo, ni estructura, ni nada, sencillamente era amor mismo por lo que yo creía y sentía que era lo que tenía que ser hecho y que así lo sentía y así lo recibía. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Pero a dónde vas? No sé, pero yo sé que tengo que ir allí. Me acuerdo que fue un proceso de resistencia interna, decir, no, yo no puedo, no es así, yo no debo, yo sola no puedo.
Y hubo un día en el que tomé la decisión de sí o sí, yo tengo que ir a Brasil porque es lo que siento aquí dentro y es donde tengo que estar y compartir mi verdad a quien quiera escucharla. Y en ese mismo día entró un mensaje, un email, y que lo tengo guardado hasta hoy. Y en el email habían pasado unos 2 años, más o menos, ¿no? Y en el email era un hombre que me decía, yo acudí a una charla suya y allí cerca de Madrid estuvimos muy atentos y quiero agradecerle su entrega, quiero agradecerle su información y quiero pedirle disculpas porque cuando salía con mis amigos hice un comentario de que usted debía estar loca y debía pertenecer a una secta. Y quiero pedirle disculpas porque hoy, después de recibir, esta semana, después de recibir un diagnóstico médico, pasaban por mi mente todo lo que usted hablaba en aquella conferencia y lo entendí todo. Hoy le agradezco que me haya dado la oportunidad de eso porque hoy tengo otra luz que hoy no tendría si hubiese recibido ese diagnóstico. A mí me emocionó profundamente, le escribí, estuvimos en contacto, pero no solamente el hecho, fue el simbolismo y lo que decimos, que cuando tú te alineas, todo se alinea y que el universo habla. Todo te habla para decirte estás en el camino que tengas que estar. Entonces, en aquel momento, yo le pedí disculpas a él en el email por decirle, el día que yo di la charla, la primera que dudaba de mí, en el fondo, era yo misma. Si no, usted no podría tener ese pensamiento. Entonces, realmente, quien dudó de mí, quien no estaba segura todavía porque estaba en el principio y estaba dando mis primeros pasos, era yo. Entonces, me disculpe por haber proyectado mi miedo en usted. Y qué bueno que ya sé que no soy yo la que hace nada, simplemente son semillas que se van a germinar en el momento que se tengan que germinar. Entonces, me separé de la necesidad del reconocimiento de nadie. Yo estoy allí y estoy aquí porque quiero compartir lo que yo sé a quien le pueda interesar y le pueda llegar, pero no espero nada de eso. Simplemente que llegue y que la persona, no hay una expectativa real, es un compartir, una entrega. Entonces, ¿y por qué hablo de esto? Porque cuando sales de esto, sales de la sumisión del ego. El ego te controla a través de querer tener, de querer reconocimiento, de querer protección, de querer ayuda, de querer... Y te das cuenta de que no somos más que un espejo y que no podemos tomarlo a nivel personal. En aquel caso, a mí me preocupaba al principio lo que dirían de mí, lo que pensaría de mí, cómo le voy a decir esto a esta persona, se va a quedar enfadada conmigo. Somos un espejo. Ahora me doy cuenta de que cuando no le gusta a alguien o la reacción es, ¡uf!, que idiota o que lo que sea, es su espejo. Se está viendo en mí. Estoy produciendo eso. No puedo hacer nada. Entonces, yo puedo estar ahí, puedo acompañar el proceso, no, puedo mantenerme, pero no debo tomarlo a mi parte personal. En el momento en el que lo tomo a mi lado personal, que como todo el mundo, tengo ese lado, es mío, es mi cura. Forma parte de un aprendizaje y solamente puedo agradecer que se me esté mostrando, ¿no? Pero la importancia de no someternos a ese ego, a esos miedos, a esas situaciones, ¿no? Y no someternos a querer ser buenos para nadie, solamente podemos ser nosotros y entregar lo mejor de nosotros mismos, la mejor versión de nosotros mismos en cada momento, ¿no? Sí, porque eso es lo que realmente, además, eso es lo que le llega a la gente. O sea, si tú realmente quieres ayudar a alguien, que yo siempre digo que ayudar a alguien en realidad no es posible, solamente uno se puede ayudar, pero sí la única manera en la que tú puedes influir un poco en los demás es simplemente mostrándoles tu verdad, abriéndote, porque de alguna manera es como que les estás dando permiso para que ellos hagan lo mismo, dando permiso entre comillas, quiero decir, mostrándoles que igual que lo haces tú, lo puede hacer esa persona, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ahora que estabas hablando del email, me ha venido también a la cabeza, yo tenemos unos amigos que bueno, pues que tienen un hijo que es gay, ¿vale? Entonces, este chaval nunca le había dicho nunca nada a sus padres porque, bueno, porque tenía mucho miedo de comentarlo, lo típico, ¿no? No sabes cómo lo van a aceptar y eso. A raíz de todo mi proceso,
y de yo compartirlo, y de yo hablarlo, y de yo pues, compartir con la gente a la que quiero, pues un poco cómo lo he llevado, el para qué lo he llevado, así. Bueno, pues el hablarles un poco de esta forma de enfocar la vida y de enfocar una enfermedad, un proceso, ¿no? Yo lo hice simplemente pues, porque tenía necesidad de compartirlo, no por, pues, cuando hables con gente a la que quieres, sin ninguna intención de inculcarles nada, ni de dogmatizar, ni de nada, simplemente contando lo que yo estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo y bueno, pues dando mi visión de mi proceso, ¿no? Pues parece ser que al chaval eso le impactó muchísimo. Le impactó tanto hasta el punto de que él tomó la decisión de decírselo a sus padres a raíz de saber de mi proceso. Porque él entendió, luego me lo dijo con el tiempo, ¿no? Pero él entendió ostras, que yo no puedo estar siendo así de incoherente, yo no puedo estar no siendo realmente quien soy y no comunicarle, no decirlo. O sea, estoy viendo que eso, si no lo hago, a la larga, me puede provocar un problema muy gordo. Entonces, bueno, pues, y lo hizo. Y lo hizo y no tuvo ningún problema ni con sus padres, ni con sus amigos, ni con su entorno, ni con nada. Se quitó nuestros encima, fíjate, a mí cuando me lo comentaron, yo dije, madre mía, digo, pero... Entonces, es que si yo hubiera pretendido a lo mejor ayudarlo, a decirle, pues mira, si lo tienes que contar a tu padre, si lo tienes que contar a tu madre, pues mira, de la mejor manera, a lo mejor es así, es esa, no le hubiera sabido de nada probablemente. Sin embargo, simplemente contándole mi verdad, a él ya le sirvió de inspiración para él poder dar un paso que tenía que dar, que no se atrevía a dar. Exactamente, porque además, fíjate, él se conectó con eso y siempre los cambios se dan por amor o por miedo. Si no va por el amor, va a venir por el miedo. Es decir, si tú no lo haces por una entrega de amor, al final va a suceder por el miedo, que es una enfermedad, un síntoma, resistencia y dolor. Entonces, realmente el expresar lo que tú expresaste te mostró que habías, porque a ti te mostró que tú llegaste a ser tú misma, que tú conseguiste llegar a ser tú misma, porque solamente en ese momento hay un retorno de una persona que llega a ser ella misma a través de tu testimonio. Entonces, puedes tener certeza absoluta de que tú has conseguido porque estás vibrando en la verdad de ser tú misma y la importancia de ser tú misma, independientemente de cómo llegues a eso. Entonces, otro tema que podemos hablar en un café es sobre la vulnerabilidad. Yo creo que el mayor poder que tenemos es nuestra vulnerabilidad. El miedo que nosotros tenemos a ser vulnerables, a ser nosotros mismos delante de la gente, por la sociedad, por las circunstancias, nos hace que nos sometamos. Y realmente nos sometemos a todo lo demás para no mostrar nuestros miedos, nuestra vulnerabilidad, que es nuestro gran poder. Cuando muestras quién eres y lo que tú quieres. Y que te haces respetar en ese punto. Porque es lo que tienes para dar. No tienes otra cosa. No hay una expectativa. Ahí te liberas de expectativas y abres el canal a toda la materialización, a todas las posibilidades y infinitas posibilidades que hay para ti y que están fuera de tu alcance, porque mientras tú te sometes a tu ego, estás anclada en un porcentaje mínimo de ti. En el momento en que abres la puerta, lo demás no puedes controlarlo, da miedo porque no sabes qué es un gran vacío, es una situación de vacío, pero está ahí para ti, ¿no? Entonces ese chico tuvo miedo para decirlo, claro que tuvo miedo. La otra persona me juzgó antes de hablar, pero no era él el malo por juzgarme y yo la buena por estar hablando. No. Yo provoqué esa situación porque yo no estaba totalmente dentro. Y mucha gente me diría, caray, pero entonces te das cuenta de que lo hiciste mal. No, yo estaba en el momento correcto aprendiendo dentro de mi proceso. Las personas que nos dedicamos a acompañar a otros, acompañamos desde el punto en el que estamos y seguimos aprendiendo puntos mayores. Y tú vas haciendo el camino, vas aprendiendo. Y habrá otras circunstancias, porque el ego es muy sutil y el aprendizaje también. Entonces tú vas viendo la dimensión de lo que somos, ¿no? Y es maravilloso. Yo creo que cada vez me emociona más ser humana. Me gusta más. Durante mucho tiempo quería irme del planeta y, ¿sabes? De esto de conexión extraterrestre, a ver si me aducen y va a estar todo bien, ¿no?
pero cuando te vas profundizando y te vas dando cuenta de la grandeza de lo que somos, de lo que tenemos, es maravilloso ser humano, ¿no? Es Sí, solamente sí. entendernos o Es sentirnos. entendernos y entendernos y de alguna manera también aceptar, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Aceptar que realmente somos un cuerpo, una mente y un espíritu. Y que somos esa trinidad de la que se habla tanto en la religión, Mm. somos eso. Y nos hemos olvidado durante mucho tiempo de nuestra parte espiritual, nos hemos centrado durante mucho tiempo solamente en cultivar la mente y el cuerpo, en la parte intelectual, en la parte del control, y hemos dejado a un lado una parte muy fundamental de nosotros, que es que formamos, o sea, es una parte que nos forma también, que es la parte espiritual. Entonces, eh, es lo que nos da miedo, es lo que nos asusta, porque para llegar a esa zona tienes que dejar la mente a un lado, que ahí es donde se alimenta el ego. El ego se alimenta en la mente. El miedo. Entonces, el ego, claro, entonces el ego no quiere saber nada de esa parte espiritual porque no la puede controlar. Por eso Ujú. tenemos tanto miedo de encontrarnos con nosotros mismos. Y tenemos tanto miedo de parar los pensamientos. Y hay tanta gente que le asusta tanto el ponerse a meditar. A lo mejor, ¿no? Que les hables de meditar y dices, uy, meditar, por favor, ¿qué dices? Uy, yo no puedo estar con la cabeza así en blanco. Pero yo no, claro, porque es un pánico al Sí, pensar, si mi cabeza no está trabajando, ¿qué pasa? sí, sí, ¿No? sí. ¿Quién soy? ¿Qué pasa conmigo? ¿Dónde estoy yo? Y el no, sí, y es el no control, porque, por ejemplo, en Brasil hay un estudio mucho más profundo, ¿no? A nivel de espiritualidad, a nivel de la religión espírita, con todo el estudio de Kardec, que es francés, pero que en España se quemaron sus libros, ¿no? Pero Y lo del espírita es una religión, ¿lo consideran ellos una religión? sí, 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 además Ah, con mucho alcance y muchos centros, mucho estudio a nivel espiritual. Hay universidades que se dedican a la parte espiritual, ¿no? Y hay diferentes líneas dentro de esa visión. Una de ellas es la kardecista, que fue el francés que desarrolló la visión espírita en Francia. En Barcelona se quemaron no quiero mentir en el año, 1800. No, después podemos hablar sobre eso un día. Y se quemaron sus libros y eran vistos como algo, vamos, de la Santa Inquisición, ¿no? Y eso se mira, sigue viendo así. Hay una cultura de espíritus solamente si son cosas raras, si aparecen los ruidos, y es una visión espiritual que nosotros somos también espíritu, y todo lo que hay en espíritus encarnados y desencarnados, y todo el mundo que hay en esto, en nosotros, ¿no? Las visiones que podemos tener en eso. Luego hay visiones africanas, con ritos africanos, más también de trabajo espiritual, que se acercan un poco a lo que se conoce en España como santería o cubana, ¿no? ujú, Después está el sí, candomblé y está la umbanda, que es una religión típica brasileira, con rasgos africanos que eran de los negros que vivían de África, de los esclavos, que fue anulado totalmente la religión de ellos y por lo tanto ellos tenían que someterse a la religión católica y entonces ellos iban relacionando sus dioses con nuestras imágenes y se fue desarrollando quién era quién, ¿no? Y también es de un grande conocimiento a nivel espiritual. Entonces, te das cuenta de que va mucho más allá, como dices, como bien dices, de la mente, el físico y el espíritu, y de toda la información que tenemos a esos niveles. Y de que ujú, eso nos lleva de la mano a un conocimiento superior en muchas cosas y que tenemos que ir trascendiendo y que lo que nos da es miedo. Y que en el fondo muchas religiones y casi todas son diferentes creencias, ¿no? Entonces cada uno lo ve de una forma, son verdades absolutas, cada uno defiende su verdad de una forma absoluta. Y ahí nos perdemos. Realmente todo es válido siempre y cuando tenga esos mínimos de convivencia, de respeto al otro. Y es respetar la verdad del otro, ¿no? A nivel espiritual, como tú bien decías, creo que es hay una gran cantidad de información a ser trabajada y a ser entendida y a ser abierta. No tenemos que perdernos en términos. No tenemos que no, perdernos en términos si es espiritual, si no lo es,
ni de religiones. Son diferentes idiomas que hablan de lo mismo. Y lo importante es llegar a ser tú mismo por el camino que a ti te corresponda, que tú te sientas bien y que puedas ir llegando cada vez más hacia ti, ¿no? Pero mirar hacia lo que no conocemos nos asusta. Entonces, cuando no lo conocemos, lo criticamos, lo juzgamos, lo atacamos, lo anulamos. Es una forma de tenerlo controlado bajo nuestro miedo, ¿no? Que no deja de ser las diferentes sumisiones también que hubo en las diferentes civilizaciones desde los antiguos tiempos, ¿no? De querer imponer al otro nuestras creencias de vida. Sí, es así. Bueno, es que al final el miedo es casi como un virus, ¿no? O sea, te das cuenta de que cuando eres capaz de controlarlo, cuando eres capaz de gestionarlo, cuando te permites atravesarlo y dejarlo que pase, es como un alivio tal, que es como cuando te curas de una enfermedad, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es esto, no? Te das cuenta de que hasta qué punto te distorsiona el miedo. Pero bueno, ahí está. Si piensas que los virus en el cuerpo vienen para transformar información, para eso el miedo viene para que transformemos en los otros. Claro. Exacto, mira qué bien, no me había dado cuenta yo, fíjate. Es un virus. La importancia, yo creo que estamos llegando al fin de nuestro café hoy, pero la importancia de que cada persona que nos escuche, si quiere, se permite preguntar en qué me someto y para qué, y se guarde 5 minutos de silencio para preguntárselo, van a venir respuestas a su cabeza que no van a mentir. Porque cuando estamos nosotros solo con nosotros solos, al principio nos mentimos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados que queda ese ruido en la cabeza, no, pero esto no, pero esto no, pero esto no. Pero cuando nos silenciamos hay algo dentro de ti que dices, caray, y si duele, es eso. Y si haciéndote a ti mismo la pregunta de que en qué me estoy sometiendo no te viene nada, cambia la pregunta. O sea, ¿qué estoy haciendo que no quiero hacer? Exacto. O sea, que es aquello que estoy haciendo obligado. Y también es importante preguntarnos, ¿cuánto sometemos a los demás? Hombre, claro. Porque muchas veces nosotros sometemos al otro por miedo a que sea él mismo y me haga ser yo misma. ¿Cuántas veces yo callo a mi hijo, callo a mi padre, o callo a mi abuelo, o callo a mi marido, para que no me haga ver aquello que yo no quiera ver? Entonces ahí somos agentes usados por ellos, porque ellos tienen su miedo, pero ¿dónde yo? Porque es muy importante también cortar el espejo que le damos al otro. Ser responsables nosotros, ser tan responsables de nosotros mismos, que ya nos sirvamos de espejos para incoherencias. Eso es muy importante. Entonces, ¿dónde yo someto y dónde yo me siento sometida? Claro, porque al final es lo mismo, son los dos extremos del mismo problema, es lo que hablamos siempre, ¿no? Exacto. Que es la exacto. Y donde tú sometas, cúralo en ti. Porque en el momento en el que tú te das cuenta que estás queriendo someter al otro, porque a veces la gente piensa, no, pero eso no es someter. Yo decirle a mi hijo que se esté quieto o que haga tal cosa no es someter. Para y piénsalo. Entonces, estaba pensando aquí, ¿qué síntomas podemos decir que son base de sumisión? Y ahí me quedaba pensando y yo, caray, casi todos, porque en el fondo hay muchos, ¿no? Pero hay varios que me pueden indicar directamente que tiene que ver con las piernas y tiene que ver con las rodillas. Te va a decir. Las rodillas, que es la parte del cuerpo en la que yo siento. Entonces, a veces, si yo tengo una inflamación de cartílago, menisco, rótula, todo lo que tenga que ver con la rodilla, ahí yo tengo que ver dónde me estoy sometiendo o dónde yo estoy sometiendo a otro, ¿vale? Entonces, el verlo, porque normalmente hay madres que sometemos a los hijos, porque nos duele tanto ese cambio interno que tenemos que hacer y no somos capaces de verlo. No digo que sea consciente, pero queremos cambiar a nuestro hijo o porque
porque no quieres que sufra y tú quieres que esté bien, entonces que lo haga perfecto, que lo haga porque tú sufriste en esa situación y tú no quieres y la estás sometiendo a esto. Y tal vez ella te está mostrando el camino, decir, que no es por ahí, que no va por ahí, que es por la parte radical que yo te estoy mostrando, vívela. Entonces, eso sucede mucho con nuestros hijos y con nuestros mayores. Con nuestros mayores te iba a decir también, ¿no? El Alzheimer viene mucho por la sumisión. El Alzheimer. El Alzheimer, yo necesito desconectarme de la realidad en la que vivo. Y como yo no consigo enfrentarme a mi hija, que la quiero mucho, o a mi hijo, o a la realidad, o a la situación, me voy desconectando. Entonces hay una parte emocional del Alzheimer que tiene que ver con eso. Entonces es importante dejar ser al otro. Entonces, los que somos cuidadores, o yo fui en su época, que creía que tenía que cuidar al mundo, salvar al mundo, cuidar a mis padres o cuidar en exceso hasta yo morirme casi 6 veces. Cuando te das cuenta y sales, te das cuenta de que anulas de la misma manera Claro. que si los abandonases, porque no los estás permitiendo, no los dejas ser. Ellos tienen sus decisiones, tienen sus elecciones, sí, y ellos tienen que decidir. Entonces por miedo a vivir tu vida, estás dejando al otro vivir la suya. Y yo lo hacía en el término de protección. Yo pensaba que yo tenía que cuidar y proteger. Hasta que hubo un día que viví un ataque a nivel de mi madre tenía una enfermedad psiquiátrica y viví un ataque de ella. Y yo tenía mucha rabia en aquel momento con aquella situación de defenderme, de decir, esto tiene que parar aquí. Y tanto que terminé con una pancreatitis que tiene que ver con rabia, autoinmune, etc. Pero en aquel momento ya estaba empezando este camino. Y me paré y me dije en el hospital, muriéndome, el otro no existe. Si ella no existe, porque yo en aquel momento verbalicé, si ella viene de nuevo, yo la mato. Cuando yo vi aquello y yo me verbalicé, la frase fue, el otro no existe. Si ella no existe, ¿qué ella me está mostrando? Y vi tan claramente que era mi ataque a mí mismo, la rabia que yo tenía a mí misma por yo no hacer mi vida. Por estar haciendo lo que en realidad no querías hacer. No quería hacer. Yo no quería estar donde estaba, no quería hacerme responsable de mi familia, yo no quería hacer nada. Solamente que por educación y por ser la buena y por que me amasen y por que me respetasen quería, pero en el fondo yo quería someterles a todos, a que hicieran lo que yo decía, porque era la única forma de yo conseguir ser amada. No era eso. Lo que tenía en el fondo era un gran miedo a hacer mi vida sin ellos. Yo no sabía, yo estaba perdida. Era muy joven y estaba perdida. Entonces, ese sentimiento y el poder verlo me hizo poder amar a mi madre profundamente hasta que se fue. Diferente, el cómo lo amé, el cómo la acompañé, ya fue diferente. Pero el amor interno era puro. No necesitaba la lucha con ella para poder amarla. Porque ella solamente me estaba mostrando la rabia interna que yo tenía y mi miedo a ser yo misma. Que me acompañó mucho tiempo. Yo siempre digo que el método emocionativa es el método gracias a mi relación con mi madre, a toda la familia, pero a lo que yo aprendí y se materializa a través de ella, ¿no? Y soy grata a todo lo que viví con ella en esa situación, porque fueron momentos límites y situaciones en las que yo pude curar, yo pude ver otra visión. Las madres, otro gran tema. Podemos hablar un día de las madres. Yo creo que tenemos mucho de qué hablar sobre las madres, porque fíjate, hay muchas veces que llegan a mí personas hablando de las madres y la toxicidad de la familia, ¿vale? Eso es otro tema que vamos a hablar también de la parte tóxica. Para mí no existe nada tóxico, para mí solamente existe algo a curar desde el amor. Solamente que voy a ser un poco basta hablando, pero para yo plantar una rosa, ¿vale? En una tierra buena, primero tengo que quitar la mierda que tiene la tierra y después asegurarla plantar la rosa. Y nosotros estamos acostumbrados a querer poner paños calientes en la información que duele desde hace siglos. Entonces vamos a hablar de lo que nos duele, vamos a sacarlo, vamos a curarlo y después podremos plantar rosales magníficos. Pero si queremos ser tan hipócritas de mirar por otro lado lo que nos duele y plantar encima de lo que no es, nunca va a dar. Y venimos a transformar eso, venimos a ser auténticos, venimos a hablar. Y hablar de dolor más que hablar es sentir, permitírselo sentir
y sincerarnos con nosotros mismos. Yo no tuve que hacerle nada a mi madre, yo no tuve que matarla, yo no tuve que atacarla, todo lo contrario. Yo creo que pude amarla de una forma mucho más profunda cuando dejé salir eso y lo verbalicé. Cuando me permití liberarlo, sin hablarlo a ella, simplemente fue un proceso interno. Cuando yo vi lo que sentía, también conseguí ver el espejo, que era, y quien más nos ama es quien más espejos nos muestra, ¿no? Entonces, bueno, como siempre hablamos de la sumisión y nos derivamos por todos los lados, porque hay tanto de qué hablar. Está todo tan relacionado, es que es lo que decimos siempre, al final empezamos a hablar de un tema, pero es que al final siempre acabamos hablando de lo mismo, porque es que todo es lo mismo, hablado de diferentes formas, desde diferentes ángulos, pero al final es todo lo mismo. O sea, sí, es muy simple. Claro, es muy simple. Tan simple que a veces... En la esencia, sí. Perdona, que te corté. Que digo que es tan simple que parece mentira, que hasta a veces asusta de lo simple que puede llegar a ser todo. Yo creo que estamos nuestra mente es tan complicada, nuestro ego es tan complicado, se ha ido mencionando que la sencillez nos asusta profundamente. Sí. El silencio nos asusta, el canto de un pájaro, solamente eso nos asusta. No nos paramos a escucharlo, ¿no? Y realmente tenemos todo ahí, no necesitamos más. Es sutil, individual y tranquilo. Bueno, cielo, vamos a tener que cortar el café. Pues sí, habrá que ir terminando por aquí. Por ahí todavía es de día, pero aquí ya se nota el cambio de hora. Se nos va la hora. Entrando ya en el otoño y tú en la primavera, ¿no? Exacto, aquí está empezando la primavera. Está empezando la primavera. Sí. Muy bien, pues nada, pues muy bien como siempre. Un gusto. Y hasta el siguiente café, que ya veremos lo que sea. Pero da igual, lo que sea, vamos a acabar hablando siempre de lo mismo. Hasta la próxima semana. Venga, adiós, cariño. Chao. Adiós a todos. Adiós.